Nosotros no jugamos deportes, pero nos parecemos mucho porque es que el deporte que jugamos hoy en día son las esferas estas de los extraterrestres, pero llegó el hombre que sabe de esto y es el padrino aquí de mi canal, que lo queremos, que siempre lo admiramos y que siempre tiene tanta noticia. Sisto Paz, te recibimos con cariño y ya sabes, este es tu canal. Pues muy buenas tardes, Nicky. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, estamos en unos momentos más, podríamos decir, intensos, tensos, violentos de la historia planetaria, porque si bien hubo Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, pues ahora hay bombas nucleares, ¿ya? Y entonces, eh, el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia de gobernantes, de líderes y todo, puede, puede producir cualquier desastre mundial. Y bueno, es una muy buena oportunidad como para que pongamos en funcionamiento todo lo que hemos aprendido a través justamente del conocimiento esotérico, ¿no? Las leyes y principios universales, como el que uno puede crear lo que cree, el principio del mentalismo, o uno concreta lo que decreta, que es el principio de vibración. Entonces, si uno puede crear lo que cree y uno concreta lo que decreta, hay que decretar de que las cosas se van a superar, se van a transmutar para bien y no va, o sea, la escalada va a terminar ya. Y así será y hecho está. Eso te quedó tan bien y así será y hecho está, porque si no nos damos cuenta que toda esta fabricación y todo este miedo, insisto, en que nos tienen que la bomba por aquí, que va a caer allí, que el loco aquel la va a activar, que aquel va a mandar drones y que aquel, y al fin y al cabo muere inocentes por culpa de culpables. Sí, pero además, porque todo este, todo pudo haberse solucionado en su momento y sin embargo no se solucionó. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía armas nucleares, era el único país que los tenía. Entonces, podía haber obligado a la Unión Soviética ya a retirarse y liberar a los países como Polonia, Hungría, Rumanía, a todos esos países, ya y tenerlo controlado bajo siempre el fantasma de la bomba nuclear. Y no hubiera habido tanto, todos los desastres que supuso realmente la Unión Soviética sobre los países realmente de la cortina de hierro. O sea, ¿por qué no presionó? ¿Por qué no lo hizo? Ya, porque de alguna manera les convenía seguir teniendo el problema pendiente. Es como cuando la primera guerra del Golfo Pérsico. ¿Por qué no eh, capturaron a Saddam Hussein a la primera? ¿No? Que dejaron que nuevamente se hiciera el conflicto y todo. ¿Ya? Y aquí también estamos viendo que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra terminó su mandato y las Naciones Unidas y las grandes potencias tenían que haber partido Palestina ya en dos naciones, o sea, la nación de Israel y la nación de Palestina. Pero no, simplemente auspiciaron la formación del Estado de Israel, pero no así a los palestinos que lo dejaron en el aire. O sea, dejando problemas a futuro que después, como una olla a presión, en un determinado momento salta a la tapa. Entonces, o sea, no es que no sean lo suficientemente inteligentes como para prever. Solucionemos las cosas ahora que están caliente, ¿ya? Y no dejemos nada para después. Y siempre lo están dejando porque como que les conviene siempre tener el conflicto por los negocios de las armas, eh, porque los conflictos realmente siempre benefician a unos pocos que son los que realmente controlan el mundo. Y lo más triste es que venimos de esa guerra que hemos visto por años ya entre Ucrania y Rusia y nadie accede a parar toda esta masacre porque el que pierde aquí es el inocente, el civil, el que ahorita está buscando a dónde irse porque no tiene hogar, insisto. Sí, pero para algo existen las Naciones Unidas. A la primera de que hay un país que comete una agresión, inmediatamente envías tú ya a toda esa cantidad de gente ya de que está
todos esos regimientos, batallones que han sido facilitados por muchos países como los cascos azules de las Naciones Unidas, y los pones en el medio. Y dices, a ver, atácanos, porque si nos atacas te estás metiendo contra todo el planeta. Pero no, se quedan allá a la distancia y ven cómo se cometen injusticias terribles y todo. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué las Naciones Unidas no actúa? O sea, por qué no de alguna manera pone freno a la situación entre Israel y Gaza, o sea, y Palestina, entre Irán y Israel? O sea, ¿por qué no ponen realmente un freno? Ya tienen la autoridad y tienen los recursos y los medios para hacerlo, sin embargo no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? O sea, ¿quiénes son los grandes traficantes de armas? Ya, que se están beneficiando con todos esos conflictos. Sí, porque diariamente se envían 100, 200, 1000 misiles. ¿Quién fabrica los misiles? ¿Quién los vende a nivel internacional? ¿Por qué nadie investiga eso? Eso me gusta porque eso está como esta mañana cuando vi en corte este grupo de personas entre jueces, abogados, abogados de Estado, diciendo, por ejemplo, en este país, si Joe Biden estaba demente, su demencia y su enfermedad mental, ¿quién gobernó el país cuando él estaba de presidente? Sí, bueno, yo creo que el mejor ejemplo de todo eso es cuando el presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan fue un actor de Hollywood. Y tú sabes que los actores siempre tienen detrás de ellos a un productor, a un director, a un guionista. Entonces, tienes que pensar quién fue el guionista, quién fue el productor, quién fue el director cuando Ronald Reagan fue presidente. Así es, lo has dicho. Esto es un show y sigue Ese rodando. es el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca, o sea, del siglo XVIII. No han Wow. cambiado mucho las cosas en 300 años. Mientras que estabas hablando, te dejé entrar a esta persona que a lo mejor la conoces y la has visto y te admira, te aprecia y le dije, Julio César Arche, hoy tengo a Sisto Paz y él me dijo, me gustaría saludarlo desde mi tierra, Argentina. Julio César Arche, Sisto Paz, Julio César Arche. Estoy maravillado y sorprendido, porque conozco a Sixto desde hace muchos años. Tal vez él a mí no, porque yo arranqué en Internet hace 12, 13 años y no tiene ninguna obligación de seguir a este loco pleyadiano melenudo que tiene enfrente. Pero lo interesante es que yo tengo amigos que me referencian con él desde hace mucho tiempo. El primero que menciono es a Fabio Serpa, querido Sixto. Fabio fue mi hermano de la vida, yo trabajé como su cineasta en un momento dado, le hacía las películas que salían detrás de sus escenografías cuando él contaba sobre los ovnis, con esa postura no solamente de gran actor, sino de gran investigador y profesor de historia. Con él Naturalmente, construimos Más todo allá de la junto. cuarta dimensión. Así es, todo junto. Exacto. Pues un Hicimos placer, Más Julio allá de la César. cuarta dimensión. Ay, perdón, me estoy metiendo en tu voz, así que te dejo hablar, No, querido no, no, Sixto. no. Solamente quería saludarte, Julio César. Ahora sí, gracias, gracias por tu saludo, me siento honrado, pero muy emocionado de corazón, porque trabajando con gente como Fabio, yo aprendí a respetar a gente como tú, que son verdaderos tosudos. Son tipos que se meten en algo, como JJ, por ejemplo, Benítez, que se mete en algo. Son una casta. Y de golpe uno humildemente intenta meter su granito de arena con su canal, invitando a reflexionar, ¿no es cierto? Cosa que, insisto, las he aprendido por trabajar con gente grande, en todo el sentido de la palabra. Hoy te manda un gran saludo Daniel Kornijenko, alias Shyam, ex, lamentablemente falleció, Olga Regis, que estuviste en Mar del Plata, ellos estuvieron contigo allá, creo que fue por la década del 90, después creo que Así es. estuvieron junto contigo en Perú. Otro amigo común, Enrique Conte, que hacemos con él conexión cuántica. O sea, mucha gente, siempre te veo con ellos y yo digo, pero mirá vos, otra vez la vida me vuelve a cruzar con este buen hombre. Así que sencillamente, insisto, para mí es un placer, es un honor compartir este ratito contigo, del cual pienso que voy a aprender algo, porque si no, no tengo que estar acá. Así que, por supuesto, te cedo la palabra y te doy la bienvenida a mi corazón, hermano, que ahora que te veo de cerca,
lo puedo tomar como un privilegio, gracias a la querida Nikki, que es en este caso nuestra conectora, a la que le mando un beso gigante, por supuesto. Para mí es el honor, Julio César. Gracias, gracias por tu amistad y por tu cariño. ¿Cómo está? Escuché así de reojito que estaban hablando de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y por Sí, sí. favor, sí, estamos abriendo aquí ¿cómo es la guarida esta del conejo de tanta mentira, el show este, como dice Sisto Paz? Sí, tristemente uno siempre sueña con que aparezca una de esas flotillas que tú conoces muy bien, Sixto, y le ponga fin a tanta aberración. Pero ambos sabemos que existe una ley de orden universal que respeta el libre albedrío. Y por más que nuestras hermanas y hermanos mayores, como yo los llamo, y creo que tú también los llamas, quieran intervenir, se encuentran con el freno de el respeto hacia la decisión de aquellos que estamos en vida en este momento, en tercera dimensión. Y tenemos que asumir nuestras responsabilidades, tanto desde la luz como que desde la sombra, porque en realidad son dos instancias que tenemos incorporadas. Podemos ser buenos o malos, es alimentar al lobo que se nos ocurra alimentar. Yo sigo mucho esa metáfora. Y realmente lo que está ocurriendo en estos lugares, por el simple hecho de que haya alguno que determine que el poder está bajo su rol y que todo lo que se hace dependa de sus decisiones, olvidándose de millones de seres amorosos que totalmente involuntariamente e inocentemente caen en esta trampa. ¿Se podrá detener esto, Sixto, en algún momento? ¿Podremos tomar la razón? Yo sé que estoy haciendo futurología, no quiero comprometerte, pero sos un hombre que ha estudiado, que ha viajado, que ha visto, que ha conversado con personalidades muy importantes. ¿Puede ser que entremos en razón alguna vez como humanidad y nos dejemos de ser tan chiquilines, groseros y asesinos en potencia? ¿Cómo lo ves, amigo? Ciertamente que sí. Fíjate, si leemos los primeros 9 capítulos del Apocalipsis al revés, o sea, del 9 al 1, y los asociamos con una cuenta regresiva previa al 21 de diciembre del año 2012, que señalaron los mayas como el final del ciclo cósmico. Cada capítulo se asocia con un año. El capítulo 9 del Apocalipsis con el año 2003, año 9 de la cuenta regresiva, previo al 21 de diciembre del 2012. ¿Qué dice el capítulo 9 del Apocalipsis? Habla de la guerra de Irak, de las armas que fueron empleadas y quién estaba realmente detrás de la guerra. El año 2004 correspondía al año 8 de la cuenta regresiva, capítulo 8 del Apocalipsis. ¿Qué dice el capítulo 8 del Apocalipsis? Habla de 2 meteoritos que iban a chocar contra la Tierra, uno de ellos contra las islas del mar, provocando terrible mortandad. En el mes de septiembre del año 2004, los científicos detectaron que un asteroide, el Tutatis, venía en ruta de colisión hacia la Tierra. Y mucha gente nos unimos en oración, en meditación a nivel mundial para crear un estado mental colectivo positivo, una masa crítica, una cúpula mental que protegiera al planeta. Inexplicablemente, el meteorito cambió de rumbo y no chocó. Pero el 26 de diciembre del año 2004, cuando se pensaba que el año terminaba invicto, sin ningún gran desastre natural, pues se produjo el terrible tsunami de Indonesia, que hay científicos que afirman que fue un meteorito que chocó contra la Tierra, porque ningún terremoto submarino produce un tsunami que sea radial desde el inicio, como cuando tú tiras una piedra en un estanque. Entonces fue un bombazo que nos cayó del cielo. Ahora, pero la profecía hablaba de 2 y solamente chocó 1, lo cual significa que el futuro ya empezó a cambiar. Y eso es uno de los mensajes positivos de los extraterrestres, que nos dicen que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir, que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío? El año 2005 correspondía al año 7 de la cuenta regresiva, capítulo 7 del Apocalipsis. ¿Y qué dice el capítulo 7 del Apocalipsis? Nos dice cuánta gente es necesaria para alcanzar una masa crítica que pueda inclinar la balanza hacia la luz y pueda revertir todo lo que ha sido anunciado y profetizado. Se habla de 144,000 personas. Es simbólico, obviamente, porque uno es la unidad. O sea, toda la gente que se una tiene que ser
juntarse en unidad, buscando el mismo propósito. El número 4 son las 4 direcciones de la Tierra, o sea, los 4 rumbos. Tiene que ser gente de todo el planeta. 4 son los 4 elementos, hay que trabajar con todas las energías del planeta. Todo eso suma 9, que es el eremita, el ermitaño, dentro del tarot es como también el nacimiento, algo nuevo, ¿no? El peregrinaje, estamos en un peregrinaje. Entonces, el 11 del 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial y se reunieron no 144,000 personas, deben haberse reunido más de 14 millones de personas, en donde toda la gente se unió para enviar mucha luz al planeta, protegerlo, frente a todos aquellos que habían profetizado que venía el fin del mundo, que habían malinterpretado la profecía de los mayas. Los mayas nunca hablaron del fin del mundo, hablaban del final de la rueda de los Bactunes, un ciclo de 25,625 años que terminaba el 21 de diciembre del año 2012 para empezar otro ciclo, nada más. Pero ya hasta Hollywood había realmente metido miedo a la gente, que es una forma de controlar a la gente, con películas como 2012, donde hasta el director de la película muere. Es impresionante el cine desastre, ¿no? ¿Ya? Y la NASA contribuyó a meterle más miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas. Entonces, entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012, se produjo la peor de las pesadillas de la NASA, la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte, pues nos explicaban por qué no había pasado nada. Ahora, el año 2006 era el año 6 de la cuenta regresiva, capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Y qué te dice el capítulo 6 del Apocalipsis? Te habla de una bomba nuclear y que los ricos, los poderosos fueron rescatados y metidos en túneles, en cuevas y todo, frente al hongo nuclear que se describe perfectamente en el capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Recuerdas qué pasó en el año 2006? El líder norcoreano Kim Jong-il, el padre Kim Jong-un, pues parece ser que comió frijoles esa noche, le cayó mal la comida, pero al día siguiente lo único que se le ocurrió fue lanzar 2 bombas nucleares, una contra Japón y otra contra Estados Unidos. Inmediatamente ya los helicópteros rescataron a Dick Cheney, a Donald Rumsfeld, a George Bush Jr. y se lo llevaron a los subterráneos ahí que están en Colorado, que están en Utah, para preservarlos frente al peligro de una explosión nuclear. Sin embargo, los 2 misiles cayeron al mar, pero no porque a último minuto los derribó él mismo. Alguien los derribó. ¿Quiénes fueron? Los de arriba. Es cierto de que ellos respetan nuestro libre albedrío, pero allí donde ya nosotros no podemos intervenir, ellos intervienen. Y la razón de ser es esta. Según los extraterrestres, hace 26,000 años los nuestros, 2 grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. Los Oriones eran seres de 3,5 metros de estatura con cola con apariencia de reptiles. El líder de todos ellos era un reptil albino, blanco, llamado Satanel, Satán o Satanás. Esto nos lo han contado directamente los extraterrestres dentro de una nave, ¿no? Y nos han mostrado planchas de metal y todo, llenecitas de ideogramas, donde está toda esa historia. Bueno. Y por otro lado estaban los pleiadianos, seres de apariencia antropomorfa, humanoide, pues similares a la gente noreuropea. Entonces ellos tenían que venir a acompañar una última etapa del proceso evolutivo del ser humano en la Tierra. Según los extraterrestres, nuestro planeta Tierra hace 1,200 millones de años murió, producto de impactos de lluvia meteórica y pulsos de luz violeta emitidos del centro de la galaxia, que cada 26,000 años llegan procedente del núcleo de la galaxia, del centro de la galaxia, y generan todo tipo de mutaciones. La Tierra no lo soportó, no lo pudo sobrellevar y se destruyó, se hizo polvo, se hizo puré. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y vinieron a la Tierra antes que la Tierra muriera e impidieron que muriera. Para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones vienen antes de que la Tierra se muera,
impiden que se muera y crean un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según los extraterrestres, y eso está publicado en un libro llamado Contacto Interdimensional, uno de los 21 libros que tengo publicados, según los extraterrestres vivimos en una paradoja espacio-temporal, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Decir eso en el año 86 era ridículo, propio de gente delirante. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Y en febrero del año 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses que tiene un programa de televisión, el Discovery Channel, declaró que la física cuántica estaría confirmando de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación creada por alguien fuera de la simulación. Es interesante. Bueno, según los extraterrestres, nuestro planeta y otros 7 planetas más, planetas que no tenían futuro, 2 planetas por galaxia, 4 galaxias de un grupo de 20 galaxias que giran en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. O sea, formamos parte de un grupo local, y grupos locales como el nuestro hay cientos de miles de millones en el universo. Pues se seleccionaron 4 galaxias, 2 planetas por galaxia, todos planetas que se habían muerto, que se habían destruido, que no tenían futuro. Uno de esos 8 planetas fue la Tierra, y se les dio una segunda oportunidad, pero en un tiempo al margen del tiempo real. Ahora, esa segunda oportunidad tenía tiempo de caducidad. O sea, una vez que ellos terminaran el experimento, cancelaban el proyecto, lo reseteaban, y sería como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiéramos sido. La intención de ellos era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que hiciera énfasis a la parte de las emociones, los sentimientos, las pasiones. ¿Por qué? Porque según ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones, las pasiones, que en algún momento consideraron que era algo muy primitivo, muy básico, y con el tiempo ellos han llegado a ser mentalmente espirituales, pero no son espiritualmente espirituales, porque les falta justamente la emoción, la pasión, el sentimiento bien enfocado. Entonces, la idea de llevar a cabo el proyecto del plan cósmico era crear las condiciones para que una civilización terminara convirtiéndose con el tiempo en maestro de sus propios maestros. Ahora, para evitar de que nosotros tuviéramos un desarrollo muy mental, iban a supervisar de que tuviéramos poco acceso a la información y al conocimiento. Cada cierto tiempo, si veían que avanzamos mucho más rápido de lo que ellos tenían previsto, ellos producían pequeños reseteos. Por ejemplo, hace 30,000 años atrás, la humanidad había avanzado tanto, ya que habíamos desarrollado todo nuestro potencial psíquico, habían surgido grandes maestros como, por ejemplo, Enoch, y fuimos capaces de construir una escalera al cielo, o sea, todo un sistema filosófico, moral, ético, espiritual, que nos permitía entender incluso que vivimos en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Y eso nos puso en alerta a los extraterrestres dentro del proyecto del plan cósmico, y decidieron resetearnos, hacer olvidar todo lo que habíamos avanzado hasta ese tiempo. Por eso en los libros de antropología científica, arqueología en las universidades, dicen que hace 30,000 años hubo un impresionante retroceso en la humanidad inexplicable. Y precisamente fue eso lo que pasó. Y es lo que dice el capítulo 11 del Génesis. Una época en que el ser humano hablaba un solo idioma. O sea, desarrollamos la telepatía, la percepción sensorial, y fuimos capaces de construir una escalera al cielo. No precisamente una pirámide o un zigurat, sino pues todo ese sistema filosófico, moral, ético, espiritual. Pero también fuimos capaces de construir una escalera al cielo. Hace poco tiempo atrás se descubrió en Indonesia la pirámide de Gunung Padang, que según National Geographic podría tener 27,000 años de antigüedad. Y está toda ella construida con batolitos, piedras hexagonales basálticas que están clavadas sosteniendo esta pirámide de 300 metros de altura que tiene 5 niveles. Hace 5 meses atrás estuve ahí y fue impresionante. El lugar es increíble en medio de la selva de Indonesia. Entonces, hace 26,000 años vienen estas 2 grandes civilizaciones en calidad de guardianes y vigilantes para ver en una última fase pues todo lo que puedan extraer como información de nosotros, porque de los otros 7 planetas seleccionados, 3 se volvieron a destruir totalmente, no quedó nada de ellos, se volvieron a destruir.
4 se estancaron evolutivamente. Los extraterrestres intervinieron tan de cerca en esos planetas para que no se desviaran ni a derecha ni a izquierda, que al final fueron un triste remedio, una copia del proceso de evolución de ellos. Entonces parecía que el proyecto estaba condenado al fracaso. Y la Tierra es el único planeta en el cual ellos han perdido el control sobre el experimento en varias ocasiones, lo han querido retomar, pero al final como que ha salido una chapuza, o sea, que ellos mismos ni siquiera entienden, ¿no? Entonces, hace 26.000 años envían estas dos grandes civilizaciones como para poner orden, y el problema fue que como ellos no sabían manejar las emociones, los sentimientos, las pasiones, el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia se les subió a la cabeza y se hicieron adorar como dioses. Tomaron pueblos completos como sus feudos particulares. Algunos de ellos sintieron temor de que nosotros, como una versión corregida y mejorada de ellos, pudiéramos poner en peligro el orden cósmico. Otros, por el contrario, sintieron envidia de nosotros, de que nosotros fuéramos capaces de lograr más de lo que ellos podrían haber conseguido. Entonces, el grupo de los Oriones consideró de que éramos peligrosos e impredecibles y quisieron acabar con nosotros. Pero los pleiadianos habían desarrollado ya un nivel de empatía con el ser humano tal que estaban enamorados del ser humano y consideraban de que debía asegurarse que la humanidad continuara, ver hasta dónde llegaba la cosa. Los otros no, ni hablar, y se pelearon entre ellos. Y esas guerras son las llamadas guerras de Orión, que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, lo que se menciona en la mitología griega como la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos, y todas las mitologías de los pueblos antiguos hablan de esa guerra cósmica, que al final determinó que a estos seres de Orión, los líderes, fueran deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, en ese mundo intraterreno donde fueron dejados pues encarcelados, por así decirlo, murieron y han quedado atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y le han declarado una guerra psíquica a la humanidad, son como espectros. Ellos no pueden dominar, controlar a toda la humanidad, por eso controlan unas pocas personas, débiles de carácter, débiles de voluntad, o personas que están dispuestas a vender el alma por prebendas, ¿no? ¿Cómo te explicas tú que la nación más poderosa de la Tierra haya tenido a George Bush Jr. de presidente? No. O sea, ahí nomás te das una idea, ¿ya? O lo que mencionábamos hace un rato pues con Nicky, de que cuando Ronald Reagan, que fue actor de Hollywood, llegó a ser presidente de los Estados Unidos, siempre un buen actor necesita un buen director, un buen productor y un buen guionista. Entonces habría que pensar quién fue el productor, el guionista y el director detrás de Ronald Reagan y detrás de todos estos señores. Ya, toda la tensión que está generando el presidente Trump en este momento, toda la tensión que generó Biden, pero así de la noche a la mañana, gratuitamente, Putin nomás, o sea, qué necesidad. Pero claro, o sea, si Trump le ofrece pues a Zelensky, no, tú integra la OTAN, ya, y vamos a poner misiles ahí en Ucrania contra Rusia, y Rusia jamás va a permitir que pongan en el patio trasero pues misiles, pues. Entonces, y después no le importa si destruyen Ucrania o no, porque ya hicieron su gracia, o sea, crear la tensión, y claro, le entregan a Ucrania pues 20 millones, 40 millones, 100 millones de dólares en armas, pero después se lo van a cobrar con todas los, o sea, con todo lo que produce Ucrania y todo, ¿no? Porque Ucrania era un país productor de muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente vivimos en un mundo, pues, en donde la gente que está gobernando, ¿ya? Porque aquí no tiene nada que ver ni el pueblo palestino, ni el pueblo de Israel, ni los iraníes, o sea, los líderes están poseídos demoníacamente, ¿ya? Están poseídos por esas entidades que lo que buscan es llevar el mundo hacia la autodestrucción, ¿ya? Porque ya que no han podido controlar el planeta, pues destruirlo para liberarse ellos de esta especie de prisión que sería nuestro planeta. Entonces, los seres de Orión fueron reemplazados por los seres de Sirio, ya de Can Mayor, quienes junto con los pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. Pero siempre existía aquella espada de Damocles encima de la cabeza del ser humano, que una vez que el ser humano aportara toda la información necesaria, pues nos iban a resetear y sería como si nunca hubiéramos existido. Por eso 200 pleiadianos cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos en la Tierra, pero realmente lo que hicieron fue sacrificarse, o sea, ellos, o sea, fueron castigados, pero porque lo que hicieron lo hicieron por amor, no solamente por amor pasional,
lo hicieron por amor al ser humano, para que el ser humano ya no fuera reseteado. Y nos entregaron conocimiento e información que estaba prohibido que nos dieran, para que no nos pudieran resetear. Es justamente el mito de Prometeo, que roba el fuego a los dioses para entregárselo al ser humano. Entonces, Enoc, que fue deportado, exiliado de la tierra, porque era una persona muy inteligente y estaba despertando demasiadas conciencias, intercede en esas naves donde lo tenían ahí orbitando prisionero fuera de la tierra, intercede frente a las jerarquías para que perdonen a los pleiadianos, ya que lo que habían hecho era por amor. Y una entidad ya no de este universo material, sino de un universo paralelo, o sea, uno de los arcángeles llamado Metatron, se fusiona con Enoc para percibir desde el corazón humano la dimensión del amor ya de los seres humanos, porque caramba, Enoc podía haber mandado a freír espárragos a los extraterrestres, ¿no? Y a reírse realmente de que se peleen entre ellos, pero realmente él intercede ya por ellos, sabiendo también que los pleiadianos lo habían hecho como un sacrificio, se habían inmolado. Entonces, estamos hablando de que el 21 de diciembre del año 2012, tal como lo habían anticipado los mayas, existía la posibilidad que el tiempo alternativo paradójico y el tiempo real se juntaran en un solo tiempo y se produjera el salto cuántico, que haría que la Tierra pasara a la cuarta dimensión. Al unirse el tiempo alternativo con el tiempo real, se crearía un tercer tiempo. Para nosotros no cambiaría mucho las cosas a partir del 21 de diciembre del año 2012, porque ya venían cambiando de antes. Para quienes cambiarían las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, sería para los extraterrestres, les cambiaríamos su historia. Y justamente los Oriones tenían temor de que eso pasara. Y cuanto más trataron de impedir que se cumpliera, tanto más nos ayudaron a que fuera. Es curioso porque en el año 2018, la Universidad de Tohoku, en Japón, informó, salió esto en la revista muy interesante, de que se había descubierto que nuestra galaxia, la Vía Láctea, había muerto hace más de 1.200 millones de años y que hubo una época en que no se creó nada nuevo y de pronto todo empezó a crearse de una forma diferente. O sea, ¿qué es esto? Sino precisamente la fusión del tiempo real con el tiempo alternativo, creando una nueva línea de tiempo. Es como aquella persona que tiene un sueño recurrente, repetitivo, que sueña que sale a la puerta de su casa ya y de pronto se encuentra con un árbol frondoso de flores rojas, hermoso, se despierta, sale a la puerta de su casa y hay una pared, hay cemento, no hay ningún árbol. Tiempo después, nuevamente sueña que sale a la puerta de su casa y hay un árbol frondoso de flores rojas, hermoso, se despierta, sale a la puerta de su casa, cemento, pared. Y un día se despierta, sale a por su casa y ahí está el árbol frondoso de flores rojas. ¿Cuál fue el sueño? No, pero... Qué buena pregunta. Me muero si me pasa eso. Salgo y abro y encuentro una pared ahí. Óyeme, no hay que preguntarle a Sixto Paz, pero... Puedo definir, refiero a mí, ¿no? Con una única virtud, que ojalá me dé frutos en el tiempo. Todavía soy muy joven, así que tengo opciones, apenas voy por los 72, así que me parece que todavía tengo hilo en el carretel, Sixto. Y es el poderoso deseo de investigar a partir de la curiosidad y de la no creencia de lo preestablecido. Yo escucho lo que estás diciendo, hermano. Ya te considero mi hermano, te consideré desde siempre. Ahora te lo puedo decir, lo cual me encanta porque somos pocos los que hemos tenido el privilegio de meter nuestra naricita en todos estos espectros que acabas de plantear, porque eran espectros, eran fantasmas históricos en los cuales uno, si se mete, algunos no se meten por miedo, otros no se meten por una cuestión de egos exacerbados que dicen yo no me puedo mostrar de esa manera, otros ni siquiera corren el riesgo de pensar. Yo hoy día le estoy diciendo a mis pobres suscriptores que me bancan en la semana con un montón, dos programas por día estoy haciendo, así que imagínate que los estoy volviendo bastante locos. Lo único que les digo es que no piensen, que sientan. Yo entiendo que lo que acabas de mencionar sale de tu corazón, sale de un sentimiento que se ve apoyado por un pensamiento, que es en definitiva a través de la mente el que te permite provocar una labia, como diría un gran cómico argentino, que te permite fluir. Lo que yo no llamo conocimiento, yo el conocimiento lo rajo a un costado, como decimos acá en Argentina. Conocí y miento, son dos palabras que no tienen que ir juntas. Yo hablo de sabiduría. Hoy día, y estoy seguro que a partir de este extraordinario y maravilloso encuentro, que yo al menos entiendo y muy positivo,
Del otro lado del vidriecito, como yo generalmente menciono a aquellos que están ahí, como diciendo, ¿cómo puede hacer que este tipo sepa todo lo que sabe y lo exprese de una manera tan fluida, sin ningún o digamos, o y nada, ¿viste? O sea, un montón de muletas virósicas idiomáticas que se han plagado en este momento en la humanidad y hace que exista una tontería garantizada. O sea, a eso le sumamos el celular que nos va metiendo un montón de instancias desde lo bioeléctrico y por lo tanto esto que se supone que tendría que ser una máquina creativa se transforma en en un planiferio de idiotas, con todo respeto lo digo, porque en definitiva nadie da ese pasito. Yo quisiera, aprovechando esta generosidad de tu parte, que si te atreves y sos generoso, nos digas cómo uno puede ser Sixto Paz Wells, de qué manera has creado en tu vida semejante parafernaria de utilización de la sabiduría y lo más importante, el amoroso ejemplo de mostrarlo al mundo con tus 21 libros, con la cantidad de videos, conferencias que has dado a partir del mundo, hasta estuviste en mi ciudad, en Mar del Plata, y has caminado la vida. ¿Qué tiene que hacer un ser humano para redescubrirse e intentar un camino como el de este tipo al que aprecio y admiro profundamente, llamado Sixto José Paz Wells? Te dejo la pelota picando y a lo Pues, Messi, fíjate a ver si haces el gol, vamos. pues tú lo dijiste, o sea, hace un rato, o sea, atreverse a caminar ese camino, o sea, hacerlo de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, o sea, arriesgarse a tirar para adelante, sin tener temor, sintiendo que vale la pena, que es positivo, que va a ayudar, que es trascendente, que al final no importa si tú llegas hasta el final o no, porque sabes que estás generando una reacción en cadena que va a motivar a otros también a hacer lo mismo o hasta mejor. Veo que sos un hombre, amén de que podés utilizar el don de la inteligencia y lo haces creo que bastante bien, aunque supongo que habrás chocado varias veces y algún que otro guardabarro de la inteligencia se ha quedado medio abollado. Yo por lo menos todavía he hecho carrocería completa prácticamente, por lo tanto entiendo que en la prueba de error uno encuentra la virtud, ¿no? Alguien dice, pero ese científico fracasó 1000 veces, sí, pero en la 1001 descubrió lo que estaba buscando. Para mí la palabra fracaso es una muy mala palabra. Y lo que es peor, que alguien crea en el fracaso. Yo siempre hablo de crear y creer, el presente indicativo es el mismo. Yo creo. Muchos me dicen, pero Julio, yo no he visto ningún ovni. ¿Vos creés en los ovnis? No, la verdad que no. Entonces no lo podés crear. No se te habilita esa sensación de un pasito más allá, que te va acercando a un camino de lo imposible. Y yo leyendo tus historias y escuchándote hace mucho tiempo, cuando iban allá a la montaña, llevados con tu padre, ¿viste? Y se encontraban con luces, y de golpe esas luces llegaron, de golpe el tipo un día estaba dentro de una nave. Ah, no, esa no te la compro. ¿Cómo puede ser? ¿Quién es Sixto Paz para ser el privilegiado de todo esto? Y el tipo encima se escribe no uno, sino un montón de libros contando diferentes instancias. La diferencia entre el tipo que está sentado al lado mío y el otro que está sentado detrás del vidriecito, no es otra que la valentía de creer en uno y encontrar el don y ser valiente para adentro primero, vencer los miedos, porque este esquema nos está llenando de miedos, nos está proponiendo vivir en un estado de crisis absoluta que evidentemente no se puede corregir, salvo que sigamos sus instrucciones. Y los rebeldes como este pleyadiano, que ya sé que tengo origen pleyadiano y si no, fíjate las aletas que tengo, me ha acompañado el ser pleyadiano de hace muchos años. El propio Fabio me dijo, vos sos pleyadiano, más vale que no te niegues. Y yo lo miraba y le decía, con suerte soy argentino, vos me estás tirando con lo de pleyadiano, ¿qué es eso? Pero no me quedé con eso. Investigué, busqué y encontré mi origen. A mí me preocupa, más que me preocupa, me ocupa. Y saco el pre, no me gusta anticiparme a los tiempos, Héctor. Que ese ser que en este momento nos está mirando y escuchando, comience su búsqueda. Que no se quede con un dios externo rezándole a la estampita o unas par de maderas con una estatua ahí diciendo que eso es Dios. Que busque al Dios en el mismo, desde el creador. Porque uno, si quisiera tener la figura de un Dios, la representaría a través del creador. Crear expectativas, crear buenas nuevas,
Contar la historia desde el lugar donde los que escriben, como dice mi querido Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y esa otra historia es a la que yo observo admirablemente y con muchísimo respeto, que lo que vienes haciendo durante toda tu vida, hermano. Te has Lo puesto a que, escribir por encima de la escritura, querido. sí, lo que pasa, Julio, mira, es que desde que empezó la experiencia del contacto, eh, pedimos corroboraciones. Nos arriesgamos a fracasar, nos arriesgamos a que la corroboración no existiera. Sin embargo, se dio. Y no una vez, sino en repetidas ocasiones. Eso permitió también que se nos dijera que ellos abrirían los medios de difusión. Incluso cuando nosotros tuvimos el contacto y todo, le pedimos a estos seres que le dieran una prueba a mi padre. Y mi papá, junto con gente de la Fuerza Aérea, nos acompañó y vieron aparecer un objeto en forma de cilindro, en forma de torpedo gigantesco, y pudieron corroborar la realidad del contacto. Entonces, siguiendo la experiencia del contacto, ellos nos dicen que abrirían los medios de difusión, y es así que llega Juan José Benítez, y Juan José nos dice, si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitó a Benítez a este encuentro programado. Y es que esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Y Benítez nos acompañó y vio aparecer las dos naves tal como el mensaje lo decía. Y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad. Hasta los reyes de España, o sea, la reina Sofía y el rey Juan Carlos, lo llamaron a Benítez para que les contara personalmente la experiencia que él había tenido en Perú. Pues al año siguiente, Benítez regresó a Perú, acompañado de otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica, y nos acompañó a un nuevo encuentro programado, pero esta vez en una playa al norte de Lima, y nuevamente los ovnis aparecieron, y de ahí surgió el segundo libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. A lo largo de estos 51 años de contacto, 11 veces se ha convocado a la prensa a encuentros programados. Hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse que la próxima no aparezcan, porque para hacer ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 11 veces en estos 51 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una esquizofrenia, un delirio, un juego de la imaginación. Y aparte esas 11 veces donde los periodistas nos han acompañado, pues ha habido otras 8 veces más en donde nosotros no hemos invitado a la prensa. La prensa se ha invitado sola. Se han enterado de que nosotros estábamos de salida y nos han caído tipo paracaidistas y han llegado hasta el lugar. Estábamos en el año 2009 en Rasal, en el Pirineo aragonés, segunda semana de diciembre, un frío atroz. Estábamos 6 días de campamento y llega Ángeles Macua de Telemadrid y Radio Nacional de España, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista, y nos dicen que si podían quedarse con nosotros, ya que estaban ahí y todo. ¿Cómo le íbamos a decir que se vayan, no? Y total que aparecen los ovnis y proyectan un domo luminoso, que nosotros lo conocemos como un Sendra, un portal interdimensional. Y los periodistas me dicen, don Sixto, le hemos escuchado a usted en muchas ocasiones decir que estos domos luminosos, estos Sendra, son portales interdimensionales y que cuando una persona los atraviesa, es desmaterializada y proyectada a otro lugar y que no hay correspondencia de tiempo ni espacio. ¿Usted cree que ahora que estamos viendo que esto se ha formado delante de todo el grupo, nosotros como periodistas podríamos tener la oportunidad de entrar en él? Adelante, pasen nomás. Y los 3 periodistas entraron y cuando salieron 15 minutos después, estaban pálidos, con los ojos orbitados, y nos dijeron a todos, don Sixto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres muy altos, nos llevaron por lugares increíbles. Entonces, al final no te importa mucho si la gente te cree o no, porque como tú sabes que lo has podido demostrar y hasta el cansancio, en el año 2006, por ejemplo, recibimos una invitación a través de los grupos de Chile para ir a la isla de Pascua, la isla de Rapa Nui, que es parte de la 5ª región de Chile, en la Polinesia, donde están las famosas, los Moai, las estatuas estas de 75, 85 toneladas de peso. Entonces, recibimos una invitación para tener una experiencia de contacto allá. Entonces, a último minuto, el doctor Mario Duzuel
psiquiatra, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró de que íbamos a ir para allá. Y entonces me llamó por teléfono y me dijo: don Sixto, me he enterado que ustedes van a tener un encuentro con los extraterrestres allí en la isla de Pascua. ¿Usted cree que habría la posibilidad que pudiera acompañarlos como escéptico? Y le dije: mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente a acompañarnos y no nos va a cobrar la consulta. Entonces él vino con nosotros y desde el primer día la condición era que meditara con nosotros. Así que ya lo ves tú al psiquiatra meditando a las 7 de la mañana en el hotel todos los días. Y el segundo día recibí un mensaje psicográfico de escritura automática, que es una forma de telepatía instrumentalizada, conscientemente, jamás en estado de trance alguno, en el que estos seres decían a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Entonces, claro, el psiquiatra cuando me vio recibir el mensaje debe haber pensado: están peor de lo que yo imaginaba. El día anterior al contacto, pues nos reunimos con la gente, el personal de la torre control del aeropuerto Mataveri, ¿no? De la única población que tiene la isla, ¿no? Que es Hangaroa. Y les contamos de la experiencia que íbamos a tener y estaba presente el psiquiatra ahí con nosotros. Le dijimos: mire, mañana vamos a tener un contacto hoy al pie del volcán Poique, pues a tal hora, ya, y ha dicho que van a aparecer 2 naves. Ah, bueno, vamos a estar acá pendientes al radar, don Sixto. Como ya los militares me han visto mucho en la televisión de Chile y todo, bueno. Total que fuimos con el psiquiatra, éramos 25 personas, y aparecieron pues 2 objetos entre 300 y 500 metros de altura, haciendo evoluciones uno en torno al otro, y hay videos, hay fotografías de todo esto. Y el psiquiatra quedó pues sorprendido. Entonces regresamos al aeropuerto, salieron de la torre control tanto el personal civil como militar y me abrazaron y me dijeron: don Sixto, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Entonces el psiquiatra dijo: bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. Al poco tiempo él dejó el CEFA, la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea, ya como asesor científico, y ahora es miembro del grupo nuestro y medita todos los días. Has traído un personaje científico para el común de la gente, que en general trata de hacerte entender que estás loco, pero que lo podés solucionar. Bueno, dicen que de sabio, poeta y loco todos tenemos un poco. Y mientras que uno Para tenga mí, esa locura, que todo lo cura, no hay problema. no, me acabas de robar la palabra que yo he dicho toda mi vida. No, por favor, policía, me va y me arresta este hombre, porque Pero para que veas que estamos en mi lema, sintonía, Julio. ya lo sé, hermano, pero mi lema es la locura, todo locura. Y lo saben porque yo lo he repetido en los videos con Nicky. Yo le digo: chicos, si quieren ser cuerdos, dense cuerda. Un cuerdo se da cuerda y a partir de ahí nace un amor que puede ser inconcluso, pero que por lo visto alimenta el ego. Y a partir de que te das cuerda, salís siguiendo y obedeciendo sistemáticamente las leyes de un sistema que para eso está, para que nos condicione. Hasta nos ponen a Dios fuera de nosotros, cuando lo que tenemos que hacer es incorporarlo, hacerlo cuerpo. Si creemos en Él, pues los estamos descubrirlo, creando. o descubrirlo dentro de nosotros, porque siempre estuvo en nosotros, porque nosotros también somos Dios. O sea, Dios está en nosotros, somos una chispita que salió de la fuente y que debe volver a la fuente misma como sol, generando luz propia. Bueno, evidentemente yo tengo que seguir hablando algún día con este hombre porque son demasiadas coincidencias para alguien como mi caso, que salvo las excepciones que he nombrado así muy sutilmente, Shyam, sin ir más lejos, acabamos de armar un video con él que lo propone y va a empezar a dar conferencias. Hoy arreglamos eso con él, empezar a dar conferencias en video. Él no lo ha hecho nunca, así que se va a venir acá conmigo y vamos a aprovechar mi tecnología porque él siempre anda con su celularcito andando, dando conferencias en el mundo y a veces sin un centavo en el bolsillo, lo cual es triste porque es un hombre sabio, es un hombre que yo lo conocí desde la sabiduría y hace más de 30 años vengo haciendo videos con él y Pues acompañándolo. ahora está de moda lo de los podcasts. Claro, por ejemplo, y yo digo, a ver, el día que yo tenga, Sixto, 1 millón de visualizaciones en mi canal, me voy a empezar a preocupar. Porque yo prefiero tener cerca de 50.000, que es los que tengo ahora, que son reproductores y que son a su vez indicadores de presencia propia, o sea, son multiplicadores. Yo no quiero el tipo que le dice diosa al culito de una niña y le pone 1 millón de visualizaciones, porque yo digo, bueno, está bien, la señorita tiene sus atributos, pero a ver si nos ponemos un poco más en la cabeza. Y yo quisiera
porque estoy seguro que tienes una definición al respecto, hermano mío. ¿Qué pasa con la juventud de hoy, que supuestamente está muy acribillada con un montón de sensaciones, un montón de proposiciones que las van aislando del ser creativo, del yo, y los está poniendo al servicio de supuestas verdades, que yo digo verdades, yo no hablo de verdad, hablo de verdad, verdad, le agregué una R al final, porque me parece que viendo y dando estoy en condiciones de entrar en la premisa fundamental de mi querido hermano Micael Sananda, alias Jesús, que habló de ama a tu prójimo como a ti mismo, y no fue una tontería. Él nos permite reflejarnos en el resto y aprender del resto. Pero yo observo en algunos jóvenes que es como que la inteligencia artificial les propone que todo esto de lo que estamos hablando es una enorme fantasía. Y de golpe, así como tú tienes tu historia, yo tengo la mía, somos hombres grandes, hemos recorrido camino, hemos aprendido de verdades insoslayables, porque a vos no te voy a venir a explicar lo que es un ovni, y yo tuve a mi lado durante un montón de años a un loco que no solamente los veía, sino que los clasificaba en distintas formas y me hacía volver loco tratando de crear imágenes, porque no había nada más que un dibujante, como lo hacíamos en Cuarta Dimensión en la revista, y no teníamos imágenes oníricas. Entonces, hoy día, esta inteligencia artificial, esta forma de inyectar sensaciones en la mente, particularmente de los jóvenes y de algunos viejitos que van un poquito ahí buscando un camino como para poder encontrarse. Esto nos va a limitar la creencia personal que nos permite incorporarnos a esta hermosísima visión que nos acabas de mostrar y entrar en la creencia, al menos parcial, hasta que lo podamos comprobar. Porque yo no digo crean en Sixto Paz, no crean en Julio, crean en ustedes, empiecen a crear a partir de lo que estamos diciendo, que puede ser una mentira para uno, una verdad a medias para otro, y una tremenda verdad para aquel que se encierra y está todo el día leyendo los libros de Sixto Pascual. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pasa con la juventud? ¿Has tenido contacto? ¿Has podido encontrar en ellos una opinión que salen un poco de la normal que nos están queriendo vender y en la que yo no creo? Yo creo en los jóvenes, pero Justamente, lamentablemente nos están mostrando la otra cara de la moneda. ¿Qué opinas al respecto, claro, hermano? pues justamente últimamente son muchos los influencers que me están invitando para hacer podcasts, que me hacen entrevistas y todo para un público totalmente juvenil. Y es impresionante. Por ejemplo, Martino ya me hizo el otro día una entrevista sobre la Biblia, o sea, un tema que, ya te digo, yo creo que para los jóvenes ya les repulsa. Y sin embargo, tiene 2,5 millones de vistas esa entrevista que me hizo sobre el tema de la Biblia. Porque traté de, de ser lo más pedagógico, didáctico posible y explicar cosas ya y demostrar cómo que, o sea, que realmente somos las mismas personas de hace 3,000 a 4,000 años atrás y que son los mismos visitantes que nos están visitando en la actualidad y el mensaje termina siendo siempre el mismo. O sea, que el ser humano tiene potenciales sin límites, solamente vivimos ignorantes de nuestra potencialidad, nada más. Que el único original pecado que la humanidad arrastra es la ignorancia. No hay pecado original. Justamente. Lo que pasa es que entre los estupefacientes han hecho muchos estúpidos, tristemente, y eso yo creo que hay que rescatarlos. Sí, ¿Eh? sí. ¿Por qué? Porque la ignorancia se cura. El problema es que la estupidez se replica y a veces aumenta a tal punto que te cubre como una coraza. Y hay gente que defiende lo indefendible y a uno por una cuestión de vergüenza personal, y yo seguramente te ha ocurrido en alguna conferencia esa pregunta que cayó en el peor de los momentos, y vos decís, ¿qué pasa? Y yo siempre menciono que la inteligencia es un don que hay que alimentar y hacer crecer. Y mi querido jefe, director de cámara, Juan Schroeder, que hizo Inti Anti, Camino al Sol, toda la cordillera, hace muchos años, un gran documentalista del cual yo tuve el honor de ser, hasta que fallece, su camarógrafo, más de 35 años trabajando con él también, o sea, otro gran tipo. Un día va a una escuela y en esa escuela lo llevan como lo que fue referente, director de la campaña nuclear de Greenpeace América Latina, de la cual yo soy autor de dos de los videos y películas. Y después que este hombre da la charla, hay un coloradito pecoso entre el grupo de los chiquitos, 9, 10 años, no más de eso, que de pronto levanta la patita, ¿no? Entonces, por supuesto, Juan le dice, adelante, hijo, ¿quieres hacer una pregunta? Y el chico le pregunta, señor, después de todo lo que usted dijo, ¿puedo sacar una conclusión de que el ser humano es un error biológico?
error biológico. O sea, que alguien haga pis, perdón el ejemplo, en la propia sopa que está comiendo, lo pone en el papel justamente de alguien que no puede dominar sus reacciones y no tiene ni la más pálida idea de lo que va a ocurrir después de sus acciones. Pero hace años, yo vengo en ecología activa desde hace muchos años, desde Fundación Tierra Alerta, fui activista en Greenpeace con la campaña nuclear, hasta que cuando se dieron cuenta que lo que estábamos diciendo de los residuos no era nada divertido, que duraban 300.000 años hasta que se supone que se pueden desactivar. O sea, si el flaco, como yo le digo cariñosamente, hace 2000 años, mirá el despiole que armó en este planeta durante 2000 años, imagínate 300.000 años aguantando eso. Y nos cerraron la campaña, como cerraron la campaña antártica. ¿Qué están defendiendo? ¿Qué pasa en la Antártida? Que se ponen tan locos con todo esto. Supongo que algo debes haber averiguado al respecto. ¿Qué pasa en la Antártida? ¿Por qué están todos tan entusiasmados en que nadie vaya, que no se puede cruzar? Y encima salen con la teoría de la Tierra plana, que si tú has volado en una nave, me dirás si es plana o no, porque yo lo que he visto hasta ahora es bastante redondita, y por lo tanto, ¿viste? Ahí empieza otra historia. Nos están cambiando el paradigma, la visualización de aquello que es nuestro norte y nos transforman Sí, en esclavos de nuestra hay propia gente que se locura. está, hay gente que se está divirtiendo lanzando este, todo ese tipo de temas, pero que son indefendibles y simplemente para crear realmente, o sea, hoy en la plena era de Acuario, o sea, donde eh, lo que abunda es la información. La mejor manera de mantener el nivel de ignorancia de la gente es intoxicar informativa y hacer que circulen verdades y mentiras que se mezclen tan ingeniosamente con lo poco que se sabe que al final la gente termina sabiendo menos que al principio. Entonces, las bolas estas de soccer y de fútbol que están rodando por mi país, Colombia, ¿son de mentiras, son de verdad? Las esferas, las caneplas, son reales, las que se ven continuamente en los cielos, pero esa que cayó en Buga, verdaderamente, primeramente las esferas, todas ellas son sólidas, no tienen uniones, no son dos tapas unidas, sino es sólida totalmente. Y esa de Buga son dos tapas unidas ya por el medio, y el último descubrimiento y todo es que está lleno de fibras ópticas, pues fibra óptica que tú puedes comprar en Amazon. O sea, los extraterrestres no van a estar usando fibra óptica que consigues en Amazon, pues, ¿ya? O sea, eso te muestra claramente que es algo que es un tinglado, o sea, para hacer negocio. Lamentablemente es un fraude. Yo quisiera agregar a tu palabra, con la que te apoyo 100%, hermano. Yo viví muchos años aquí en Argentina, en Mar del Plata, precisamente, que tú has estado por aquí, en la conocida Sierra de los Padres, que se encuentra a 25 kilómetros y es un área en la cual hay mucha actividad que tiene que ver precisamente, primero con lo sensorial, extrasensorial. Viví en mi casa rodante, yo viajaba mucho hasta que cayó la pandemia y nos quedamos ahí varados en el medio de la nada. Y solía salir de noche, vivía a 100 metros de un campo, que al fondo se veían otras sierras. Y de golpe veía una estrellita que se movía. Yo decía, qué interesante, estoy siendo testigo de algo que me apasiona. Y hacía señas, tenía un láser chiquilín como es uno. Yo llevo a mi niño despierto y no pienso aplacarlo con nada. El niño es el que me permitió llegar hasta donde llegué. Esa típica curiosidad del niño, a ver si tiene electricidad y meter los dedos en el enchufe. Bueno, empecé a hacer ceñita y un día la bolita se agrandó, porque era una bolita, pero era una bola lumínica. Era algo que podría interpretar como una lámpara encendida, que no se podía ver el filamento, pero sí que formaba una aureola y se acercó volando al ras del piso, se acercó a 2 metros donde estaba yo. Y Sí, yo esas son las caneplas, los Foo Fighters, son drones extraterrestres, son cámaras con de drones. televisión controladas a distancia. Ellos están monitoreando, es como si nuestro mundo fuera un gran hermano, un programa de televisión, un reality show, como el Al Truman poco Show. tiempo recibo una invitación para ir a la Sierra de los Difuntos. Y ahí tuve mi primer contacto con un reptiliano blanco, un hermano de estos antiguos. Sí, Tienen aquí en la sierra, que fue en su momento, pero es muy corresponden al importante también que
que todos escuchen de que no por ser de apariencia reptiloide es el malo de la película. O sea, hay No, seres que para son nada. muy bellos, que parecen angelitos y son unos desgraciados. O sea, hay de todo. O sea, que no se Claro. puede juzgar por las apariencias de ninguna manera. Lo que yo sentí, que sintieron en mí, una enorme alegría cuando observé eso, me sentí un privilegiado, como creo que te has Ujú. sentido tú muchas veces. Claro, ¿Cómo, claro que sí. cómo te eligen de pronto para que seas Claro, testigo de un y los fenómeno? mismos extraterrestres dicen, ¿no? O sea, que generalmente los que buscan el contacto con nosotros son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo, porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues distinto. Por supuesto. Es más, yo me mandé caminando a la zona, solo, conté con algunos colegas, me decían, pero estás loco, ¿cómo vas a ir solo? Mirá, si te abducen, que no, 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 tranquilo. Cuando uno siente el amor de aquellos que hacen presencia, porque yo estoy seguro que lo has sentido, Sixto, has sentido una emoción muy particular que te pone los pelos de pollo, como decimos, o el pelo de... Naturalmente que sí. Entonces, esa energía, que no es otra que la bondad y el querer entrar en un contacto, y yo me acuerdo que con mis 70 y pico, ¿no? Subí eso, me costó, te juro que me costó, porque era fácil subir, pero yo ya no tengo 20 años, o sea, en otra época me iba a escalar como el mejor, andaba en bicicleta por esa zona, pero hoy día siento que ya la máquina dijo, bueno, papá, tranquilo, no te vayas a la Olimpiada porque vas a hacer un papelón, ¿correcto? Y me encontré con una pared muy plana que de golpe empezó como a hacer una ondulación. Bueno, a todo eso había pasado casi una hora. Una prueba de fe. A ver si yo estaba dispuesto a creer en mí, en creer en lo que había sentido en mi Claro. cabeza. Y aparece este ser con el que tuve una conversación, entre comillas, porque fue telepática. Se metió en mi cabeza con una... Sentí su voz. Porque muchos dicen, a ver, la psicografía nace, pero la voz que escuchás es la tuya. No, 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 no. Yo escuché una voz que ojalá la tuviera el mejor de los locutores aquí en el planeta, en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Con una ternura, me empezó a explicar situaciones y me dijo, cuando te alejes de este lugar, mucho de esto no lo vas a recordar en forma concreta y precisa, porque si has escuchado interiormente X palabras, multiplícalas por 1.000.000. La idea es te doy el tarro de café y tú lo calientas cuantas veces quieras. Si quieres les agregas, yo esto lo digo yo, ¿no? Le agregas crema, le agregas azúcar, pero me dieron el frasco de café y me dieron confianza, porque yo luego recuerdo que en esos momentos había perdido un poco la confianza. Venía con todo este tema de haber quedado encerrado solo en una casa rodante, con 1 metro por 1 metro de lugar habitable, en el medio de la nada, ni siquiera podía salir a ser mandado porque teníamos que salir todos enmascarados, hasta que un día dije basta, agarré mi bicicleta y me mandé de toda manera. El patrullero me miró y yo lo miré como diciendo parame, porque yo no me voy a morir de hambre por una idea. A partir de eso, hubo un cambio en mí, pero no fue un Ujú. cambio que uno dice, oh, me siento importante. No, no, no. Me sentí más confiado en mí mismo. Empecé a creer el doble de lo que creía en mí mismo. Y Claro que sentí sí. que podía llegar a expresarlo y al menos mostrarlo como una opción. ¿Para qué? Para que cada uno de los que nos ve y nos escucha, querido hermano, tengan la oportunidad de sentirse un poco más de lo que se creen que son y que encima reciben el escarnio de que los que están por fuera te dicen lo que sos y lo que tenés que ser. Sí. Dejan de perder el amo de nosotros, se supone que somos nosotros, se supone, para un sistema que te dice, no, flaco, vos tenés que seguir con este caminito, porque si no te vamos a dejar a un costado y sos un tarado. Lo que hiciste en toda tu vida, y lo que yo admiro, aprecio y tengo un respeto enorme, es que fuiste tosudamente detrás de tus ideas, detrás de, no sueños, de realidades tangibles. Eso es lo que yo quisiera, si hoy, a partir de ese vidriecito, los que están ahí, al menos los que me conocen a mí, y tal vez hoy por primera vez te conozcan a ti, hermano, gracias a la generosidad de Nicky, que entiendan de que el creer en vos y el crear en vos produce un Sixto Powell. A ti no te obligó nadie, ni siquiera tu padre. Te metiste, seguiste un ejemplo, pero lo demás fue tu obra. Nadie te regaló nada, Sixto. Y ese es el punto. Tal vez los chicos de hoy toman un ejemplo, pero consideran un imposible dentro de ese ejemplo. No, yo no puedo ser como Sixto Powell. O yo no puedo ser humildemente como Julio, que se la pasa moviendo su brazo como buen cangrejo. Soy canceriano, por lo tanto, voy a hablar con las manos, ¿viste? Y a partir de todo eso,
quizás logremos que uno diga, yo puedo. Querer es poder, por lo tanto tiene que querer. Si logramos ese contagio, hermano, este rato que hemos hablado no fue, como quien dice, de gusto, sino que por lo menos empujamos a uno. Yo me conformo con uno solito. Muchas gracias, Julio, realmente por tus palabras. Nicky, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindaste de conectar con Julio, de poder conversar, poder compartir. Todo el mes de agosto, Dios mediante, estaremos en Colombia, estaremos yendo a Medellín, a Cali, a Bogotá, a Barranquilla, a Cartagena, todos esos lugares. Si me escriben a mi correo electrónico sixtopaswells@gmail.com, les envío los pósters que me han enviado la gente de los grupos que están organizando todos los eventos. Por este rato, hermano, perdón. Permíteme Gracias a ti, despedirme, Julio. Y a ti, Nicky, y a todos que están escuchándonos en este momento. Que Dios los bendiga y un gran abrazo. Gracias. Y que se repita.